A veces que viste que pasa, que también hay una persona que anda con la llama encendida, pero no hay eco, entonces se apaga rápido. Así que, Los eh, fueguitos somos. claro, somos muchos fueguitos que juntos hacemos la llama. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Hilo de la Bici. Soy Marina Andrea Ciala y les invito a seguir compartiendo este espacio de conversación íntima con mujeres y niñas que la bicicleta acercó a mi vida. En cada episodio una charla sincera, como las que se dan cuando una pedalea al lado de la otra, sin apuro, sin exigencia, con la curiosidad abierta y el corazón dispuesto. ¿Querés dar una vuelta con nosotras? En esta segunda parte retomamos el paseo y la charla con Yami, mi amiga activista ciclista. Si no escuchaste la primera parte, te invito a que lo hagas. Quiero agradecer infinitamente los mensajes de amor, las hermosas repercusiones que tuvo nuestro primer episodio. Nos alienta a seguir compartiendo el hilo de la bici. Bueno, Yami, después de la primera parada para retomar el paseo, te quiero preguntar por el modo en que ciertas luchas se fueron cruzando en tu vida, especialmente la cuestión de género y el cicloactivismo, o quizás en un sentido más amplio, las relaciones entre género y movilidad. ¿Cómo fue en tu vida ese cruce? ¿Cómo se dio? Bueno, en realidad yo como que creo que tengo una manía de querer cruzar todos los mundos a los que me voy metiendo y en el momento en el que llegó a mí el activismo ciclista también un poco estaba hace unos años, en realidad antes me había empezado a acercar a los encuentros nacionales de mujeres, que vine al de Rosario, el primero que me sumé, que creo que fue en 2016, y de ahí fui a casi todos. Y tenía como el feminismo por un lado y el cicloactivismo que llegó una vez que yo ya estaba, digamos, más inmersa en el feminismo. Así que también tardé unos años en vincular esas dos cosas al empezar a darme cuenta que, bueno, las ciudades básicamente no estaban diseñadas para que todas las personas las usemos por igual. Eh, Creo que tiene que ver con teorizar un poco más el feminismo, lo que me llevó a pensar en esas cosas. Esto Ajá. de darme cuenta de que había estudios o personas que habían estudiado sobre la división sexual del trabajo, de lo público y lo privado, de lo doméstico y lo productivo, etcétera. Y a partir de esas dualidades empecé a darme cuenta que entonces la ciudad no esperaba tanto que estemos ahí presentes en la calle, como haciendo cosas que históricamente habían estado asignadas a los varones. Y a partir de esas cosas me empecé a dar cuenta que también la problemática de género aplicaba para el diseño de las ciudades o para la movilidad. Por ahí creo que fue. Y bueno, después también al darme cuenta que había otras mujeres también hablando del tema, que también se estaba hablando de eso en un montón de ciudades del mundo, que había personas que lo vivían y se daban cuenta, y había personas que lo vivían y no se daban cuenta de que tenía que ver con esas diferencias. Eh, bueno, después en Santa Fe en bici hicimos una experiencia que también me hizo vincular esas dos cosas, que fue mía, que el mapeo interactivo del acoso y del abuso, que en realidad era un Ujú. proyecto que había nacido en La Plata, de unas arquitectas que eran de La Plata, que empezaban a mapear situaciones de acoso que escribían las personas que las habían vivido en la calle. Y bueno, al principio cuando lo hicimos en Santa Fe, fue como demasiado masiva la difusión y tuvimos un montón de relatos, muchísimos relatos que se llenó el mapa de puntitos, o sea, era como un mapeo en donde vos subías un relato y se colocaba un pin de ubicación en un espacio de la ciudad. Como que se destapó una olla, ¿no? En algún punto. Claro, sí, 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 totalmente. Fue masiva la recepción. Y bueno, se llenó de relatos de acoso y de abuso en la ciudad de Santa Fe, mapeados en ese mapa virtual, digamos, y nos empezaban a preguntar esto de por qué lo hace Santa Fe en bici, digamos, qué tiene que ver el mapa interactivo del acoso y del abuso con Santa Fe en bici.
Y nosotros cada vez que nos preguntaban eso nos gustaba poder explicar que sí o sí están vinculados porque es uno de los motivos por los que las mujeres habitamos la calle de manera diferente, digamos. Eh, Así que bueno, ahí pude como juntar los dos mundos, pero haciendo algo concretamente, o sea, como ese proyecto era algo como más, una acción directa. Y bueno, después también con el tiempo, ahí te conocí a vos, creo también, hablando de este tema, a otras mujeres también hablando de lo mismo. eh, y así, más o menos, vinculando esas dos cosas. Como que siempre nos pensamos muy solos, también en los padecimientos, ¿no? Pienso como mujer las cosas que nos tocan vivir de la violencia machista y que no se te ocurre a veces ni contárselo a otras, porque bueno, es parte de lo que la cultura ofrece. Y cómo cambia cuando decís, che, pero si nos pasa a todas, podríamos hacer algo con esto. Sí, sí, esa conciencia colectiva, o sea, a mí también me hace pensar que eso me hace mucho daño, digamos, porque por un lado no estás sola y te acompañás, digamos, en esos sentimientos y te dan ganas de poder hacer algo cuando estás con otras personas. Pero a la vez, que sea algo generalizado es también muy duro, digamos, darse cuenta de que, bueno, al final es algo muy difícil de derribar porque no me pasa a mí sola y se acaba conmigo, sino que es totalmente estructural. Eso es duro de darse cuenta, digamos. Sí, totalmente, porque es como te hace pensar a dónde puede llegar la normalización de las desigualdades, ¿no? Como la Sí. naturalización. Eh, y bueno, ahí la bicicleta, digamos, si lo pensamos en esto, en la cuestión de género, eh, porque siento que si nos moviliza esto de que la bici pueda ocupar el lugar que se merece como eso, como para transformar las ciudades, pero creo que en particular a nosotras y también a un grupo más amplio de compañeras nos moviliza especialmente lo que puede hacer la bici en la vida de las mujeres, ¿no? Como, Ujú. y de las niñas. Sí, ni hablar. Bueno, esto de la autonomía que hablábamos antes, me parece que por ese lado, todas las que pedaleamos sabemos que tener autonomía en la calle es algo muy valioso, digamos, y las estadísticas en general indican que las mujeres son más bien o se trasladan o en transporte público o son llevadas en el auto, no como conductoras. O sea que podemos muy pocas veces elegir cómo movernos y a dónde ir. Ujú. Entonces, ya partiendo de ese tipo de elecciones, la bici sí o sí te puede ayudar con eso. También a la vez sabemos que siempre, no sé, esto también lo hemos hablado nosotras, como me acuerdo incluso escribiendo el discurso del Foro Mundial de la Bici, decir esto de que, bueno, la bici es mejor en bici o si andas en bici vas a ser más feliz. También siempre es como una cuestión a tener cuidado, digamos, de nombrarlo así. Creo que es más responsable hablar de elección, de quienes pueden elegirlo, digamos, y en realidad es justamente eso, de quienes pueden elegirlo, porque no termina siendo no para todos. Eh, y ahí creo que es donde entra no solo la bici como solución o como ayuda o herramienta, sino transformar la movilidad o transformar las ciudades. Y eso, por ejemplo, me hace pensar siempre que no es solo la bici lo que nos conmueve o lo que queremos usar más, sino que, bueno, hay otras cosas por hacer también para personas que no van a poder usar la bici, que también tienen derecho a moverse de manera segura en las ciudades. Para eso hay que cambiar bastantes cosas. Fuiste sola como al lugar donde quería, nada, preguntar. Primero esto, que hablamos de movilidad activa, que hay muchas personas que a veces no saben. No sé, también me quedaba pensando al principio cuando dijiste que decías bicisenda. Bueno, para mí
la gran parte de la población le dice bicisenda, creo que hasta deberíamos cambiarle el nombre. Y como que digo, porque también ahí tenemos algunas discusiones, pienso que quizás contar por qué no decimos ya transporte no motorizado y bueno, y movilidad activa que hay detrás de eso, pero también cuáles son las estrategias que nos vamos dando como para, nada, que se entienda lo que a veces queremos, que tiene mucho que ver con un bien común, ¿no? Como, digo que también está esta cuestión del disfrute, de la experiencia, de poner el lugar de la, nada, lo bien que la bici nos hace en términos personales, pero que en realidad estamos hablando de algo bastante más amplio. Y bueno, eso, si querés, como tenés ahí una herramienta que usás en tu red social, en Instagram, que visibilizás algunas cuestiones urbanas que no solo hacen a la bici y que me gustaría que cuentes un poco cómo lo vivís a eso, a hacerlo, compartirlo, qué reacciones recibís de la gente. Sí, bueno, en realidad pensando en esto que decís de la bicisenda y la ciclovía, yo siento que a veces nos ponemos un poco solemnes, esto como una autocrítica, digamos, al activismo o a qué sé yo, sí, al colectivo ciclista. Nos ponemos como un poco técnicos o solemnes para hablar de las cosas. Y en verdad muchas veces no hace falta porque es justamente lo que vos decís, estamos hablando de algo que hacemos todos los días, que es movernos en la ciudad para ir a nuestras actividades. Es como algo bastante más basal, digamos, o más cotidiano. No hace falta saber distinguir una ciclovía de una bicisenda para saber qué ciudad queremos, digamos. Entonces, eh, eso es algo muy importante. O sea, está bien hablar, el lenguaje también nos hace ir desnaturalizando cosas. Por ejemplo, esto de que decimos movilidad activa y no transporte no motorizado, tiene que ver con eso, con replantearnos un posicionamiento político sobre cómo vamos a hablar de la movilidad. No queremos hablar de transporte no motorizado porque a la movilidad no es que le falta un motor para existir. O sea, es eso justamente como está el transporte motorizado y está el otro que no es no motorizado porque no le hace falta un motor. Existe en sí mismo y es la movilidad activa, es la que se impulsa por la energía humana. Entonces, esas cosas como que son un desafío político más bien. Sí, tiene una disputa de sentido de fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo le Me encuentro parece muchas que similitudes con el feminismo también, o sea, no queremos que nos digan mujeres, queremos hablar de mujeres, disidencias, lesbianas, travestis, trans, o sea, es importante nombrarlos, existen y tienen su espacio, su valor y son personas que tienen su identidad de ese modo. No se engloba todo en feminismo o feminidades o mujeres. Esas cuestiones son importantes. Creo que está bueno que les demos el lugar, eh, pero no caer en la solemnidad de que quien no habla así no está entendiendo qué vida queremos o qué ciudad queremos, digamos. Me parece que los ejemplos que usamos están buenos por eso, porque en uno no hay como tanta cuestión, digamos, podríamos usar bicisenda, ciclovía, como que no tiene tanto sentido. En cambio, no es lo mismo. Digo, acá cuando está la oportunidad de decir, no, es movilidad activa, porque esto que dijiste al principio, ¿no? Sobre todo del uso de la energía, que también estamos como un poco acostumbrándonos a no hacer ciertos esfuerzos, ¿no? Con los cuerpos también, o Claro. solo hacerlos para el ámbito de lo productivo, y que bueno, es poner la energía para el bien de uno mismo, ¿no? Y del colectivo. Tiene un sentido, pero bueno, sí, quizás eso, la solemnidad a veces nos aleja y me parece que lo que hay que tratar es de tejer todos los puentes posibles Sí, eh, entre esas luchas. sí. Después me preguntabas por lo que muestro en mi Instagram. Creo que te referís a cuando muestro las veredas obstruidas o esas características de la ciudad y ahí me apoyo en un artista que amo y escucho mucho que es Fito Páez, que tiene una canción que la escribió pensando en una ciudad también, eh, que habla, que bueno, tiene un insulto. Y yo lo uso, digamos, cuando en una vereda, por ejemplo, pusieron 3 postes de hormigón de 40 centímetros de diámetro seguidos y no dejaron ni 40 centímetros para pasar
entre poste y poste en la vereda, o sea, es una locura, o sea, pensar que eso esté en la mitad de una calle es algo impensado, porque de ese modo los autos no podrían circular, pero no se piensa nunca que si lo ponemos en la vereda los peatones no van a poder circular. Entonces, esas cosas a mí me producen como un dolor increíble, o sea, no puede ser que no registremos que, no sé, me he encontrado una columna puesta en una rampa para personas con movilidad reducida, personas que se mueven en silla de rueda, o una madre o un padre que lleva un cochecito, que necesita esa rampa y no la puede usar porque han puesto un poste, o las obras en construcción que con su vallado eliminan completamente la vereda y no se preocupan por hacer un espacio seguro para poder seguir caminando. Es como impensado eso que pase en la parte de la calzada donde van a pasar los autos, digamos. Y Sí, no puede ser. O sea, como que siento que no puede ser que no registremos eso. sí, no puede ser que suceda y no puede ser que suceda y no genere indignación, ¿no? Como Claro, eh, exacto. las dos cosas en algún punto, porque bueno, como que en algún punto lo que nos muestra es que nuestra lucha, que es un poco revertir, va un poco no, totalmente, ¿no? Como decir, esto como está no funciona, es desigual, solo prioriza a quien, al 30% de la población, como mucho en algunos lugares. Sí. eh, Tiene que ser otro modo, bueno, no es visto aún como una cuestión problemática cuando a su vez no son tan lejanas las generaciones donde las cosas en términos de prioridades eran un poco diferentes, ¿no? Como, Ujú. eh, o por lo menos de posibilidades, ¿no? Como que a mí me sorprende mucho cómo eh, se eliminaron los lugares de posibilidad de juego de las niñas y niños en las calles, en las veredas, eso, y eso, como que eso no generara porque pienso que resulta mucho más dificultoso a los padres, a las madres, a las familias, como criar en estos contextos y que tampoco eso genere como eh, una sorpresa o Claro. un... eh, Sí, como es lo que toca. sí, es lo que toca y también a veces pensar las soluciones individuales, ¿no? Digo, de inventarse esos micromundos en lugares más aislados, ¿no? Sí, como en los barrios cerrados o terminar pasando el día entero en un club o en una escuela que pueda contener todas esas actividades que podrías hacer en el espacio público. Sí, que están buenísimos, digo, clubes. Sí, eh, obvio. Generan una comunidad muy, digamos, muy atractiva, o sea, de sostener también en la vida, digamos. Son micromundos. Pero sí, sí, es cierto, las calles están están siendo como transformadas muchas veces para mal y eso no causa la indignación suficiente que nos gustaría que cause. pero igual seguimos, ¿no? Seguiremos. Sí, ni hablar. Es que justamente eso es lo que nos motiva. Hace poco fui a ver Belén, la película de la historia de la chica de Tucumán, y tiene ese final, me parece también, como que lo que ella vivió es totalmente duro. Nada que ver esto con la bici, pero bueno, me hizo acordar como que finalmente lo que la salvó fue que hubo un montón de mujeres que se juntaron para que ella esté en libertad. Y eso, yo salí de la película haciendo vínculos con lo mismo, esto que decíamos, como que vale la pena juntarse y luchar por algo porque el camino es duro y el mundo como que te ofrece siempre situaciones hostiles, como muy difíciles de transformar, pero bueno, es el camino, la lucha lo que te va dando como más ganas de transformarlo, si no como que abandonas rápido. Sí, que a su vez en ese camino hay muchas alegrías, digo, muchas, Sí, eh, digo, es durísimo en un montón de aspectos, pero también como que cada evento que uno logra concretar, cada charla que se logra dar, cada niña que en alguna ciudad empieza sí. a pedalear y antes no era una posibilidad o lo que sea, bueno, esa es como la demostración de que tiene sentido. Em, con ganas de preguntarte como por el futuro. Creo que a lo largo de la charla apareció esto como en la trayectoria, en tu trayectoria vital. Hay ciertas cuestiones que fueron como un antes y un después en el modo de mirar. Nos- Ujú. ¿Cuántas cosas aún nos quedan porque nos pase ese mismo efecto, ¿no? Como que cuántas cosas que hoy
tenemos alrededor, no sé si naturalizadas o dentro de un Sí. tiempo se pongan en discusión. No sé, ¿qué pensás de eso? ¿Cuántos velos por caer, digamos? Sí, y sí, a mí, por ejemplo, últimamente, o más en los últimos años, otro velo que se me ha caído es el del ambientalismo y otra vez vinculando el activismo ciclista con esa problemática que, así como el feminismo, no se pueden escindir de nada, digamos, están en todo, en verdad. Eh, en ese sentido, o sea, pensando en eso, es que pienso más en el futuro. Esto de que ahora se ha, digamos, burocratizado o está demasiado institucionalizado, esto de la Agenda 2030 o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el cambio climático que tiene Sí. tantas instituciones pensando en que es el futuro lo que tendríamos que alcanzar. eh, que no hay futuro si no transformamos hoy la realidad, porque, o sea, el cambio climático ya está sucediendo, las ciudades son un ámbito totalmente protagonista en esa transformación necesaria, y de ese modo para mí ahí es donde está mayormente el vínculo entre el futuro y lo que tenemos que seguir haciendo, digamos. Em, si no hacemos algo ahora, no habrá ese futuro. Eso como en términos más generales, lo pienso así como el futuro, hablando del Es futuro, hoy. es hoy en realidad. Y ahí hay otra cosa que en los últimos años me hizo pensar en eso, en que el futuro es hoy, que es que en el ambientalismo hace unos años hubo como una explosión de las juventudes haciéndose presente en ese movimiento, porque justamente es qué mundo les dejaremos a esas personas si lo estamos rompiendo desde ahora. Y ellos, la juventud, es lo que reclamaban, es más bien, no pensemos tanto en qué va a pasar cuando nosotros seamos adultos, sino pensemos ahora qué estamos haciendo. Claro. Y no queremos ser presidentes o personas que toman grandes decisiones en el futuro, sino que queremos ser ahora quienes tomen las decisiones, porque ahora es donde hay que transformarlo para que ese futuro, donde ellos van a ser adultos, sea, digamos, saludable y un ambiente seguro. Me parece increíble porque es también como la otra manera de pensarlo, como bueno, cuando llega un momento que queremos tirar la toalla, los jóvenes se harán cargo. No, bueno, No, como, ¿por claro, qué? Porque la categoría de ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes la tienen. eh, desde que nacen, sí, desde que están acá compartiendo el mismo ámbito urbano. Bueno, tengo algunas cositas más que me gustaría preguntarte. Una es como, bueno, esta pasión por la bicicleta, por la movilidad activa, por las ciudades, seguramente se alimenta de música, de libros, de lecturas, de videos. Si tuvieras que decir como alguna de esas artes con las que también tejiste tu hilo de la bici, eh, ¿con qué te gustaría compartir? ¿Es una canción? ¿Es un libro que, no sé, que te hace pensar en estos temas? Sí, bueno, últimamente más la lectura. Vengo leyendo algunos libros eh, un poco viejos sobre cómo trataban el tema de las mujeres que andaban en bici en la historia pasada. Así Wow. que hoy en día siento que es la lectura el arte que más cercano tengo con la bici. La música también, no tanto solo con la bici, sino con las ciudades. Tengo una lista en Spotify que se llama Ciudades y hay un montón de canciones que hablan sobre eso. Bueno, Fito Páez tiene varias, pero también hay otras. Hay una banda mexicana que se llama Zoe, que Ujú. tiene dos o tres canciones que hablan de una manera muy poética sobre las ciudades que, no sé, cada vez que las escucho me hacen por lo menos sonreír en el momento y después me quedo cantándolas todo el día. Creo que tiene que ver Hermoso. con... Sí, sí, como que creo que tiene que ver con eso, como que me hace pensar en las ciudades que, cómo podrían ser si las pensamos un poco con más poesía. Así que eso después te la puedo compartir, esa lista.
varias canciones así que a primera mano, si no, no sé, creo que es porque, por cómo ya está seteada mi cabeza de cómo pienso en las calles o las ciudades, entonces encuentro esas similitudes. No sé si ellos la escribieron para eso, digamos, pero a mí me hace sentir así. Em, De la lectura que me dijiste, ¿qué libro estás leyendo o para compartir? Mira, tengo uno que se llama Bicycling for Ladies, que es de 1896. Ese libro lo estoy leyendo ahora. Es como una guía de habilidades o de comportamientos para mujeres que circulan en bicicleta en aquel momento en Europa, en Inglaterra. Ujú. Se escribió pensando en eso, que dar otra herramienta más que no sea solamente entregar una bici, sino cómo usarla, de qué manera vestirse para estar más cómodas. Obviamente tiene un montón de sesgos machistas, pero que creo que tienen o sea, que son más epocales que otra cosa. Em, Sí, qué importante igual también poder leer a cada época, ¿no? Con sus claro, propios términos, me parece también, porque, no sé, como que también está muy a la orden del día esto nada, de terminar siendo un poco punitivos con todo, ¿no? sí, Como cerrarnos. no, sí, 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 tal cual. O sea, bueno, esto, gracias a que este libro existió en su momento, probablemente más mujeres pedalearon. A lo mejor ahora podemos verlo con otra conciencia, pero bueno, en su momento fue una herramienta valiosa, así que nada, ya vale la pena. Después hay otro que se llama Damas en Bicicleta, que es una traducción también de un libro, em, de un manual sobre cómo pedalear, que de hecho la bajada es cómo vestir y normas de comportamiento directamente. Y bueno, me encuentro por ahí leyéndolo que no sé, como que recomiendan no dejar de usar vestidos para no dejar de estar bellas. Eh, Terrible. claro, eso es tremendo. Entonces, cómo ponerse el vestido para no arruinarlo, no marcharlo y poder andar en bici igual? O qué tipo de bicicletas comprarse para poder usar pollera. Esas cosas comentan estos libros. Son totalmente locos pensarlos hoy, pero bueno, en ese momento esas mujeres no usaban pantalones, así que está bien. Querían andar en bici igual, es hermoso también pensarlo así. Me parece que también es pensar en perspectiva histórica cuáles son los obstáculos que se tuvieron que superar, ¿no? Como Sí, creo tal que cual. ahí hay como un valor en esto también de recuperar el sentido de lo histórico. Yo creo que ayuda mucho para, o sea, para estas épocas donde las podemos ver, o por lo menos yo las veo así a veces como de ciertos retrocesos respecto de unos añitos atrás en algunas cosas y otros avances, ¿no? Pero eh, creo que la perspectiva histórica también nos rescata del desaliento y del pesimismo. Es como que, bueno, es una lucha permanente que continúa, que tiene sus altas y sus bajas y que hay que inscribirse en esa historia también, ¿no? Y que estas cosas son parte de esa historia. Tal cual, te hace un poco valorar lo conseguido. O Ujú. por más de que sean pequeñas cosas, a lo mejor las pones más en valor sabiendo que antes ni siquiera esas pequeñas cosas existían. Así que sí, es bastante importante la perspectiva histórica. Y después hay otro libro que lo tengo acá, cada tanto lo vuelvo a abrir y a leer porque es muy hermoso, creo que vos también lo tenés, que se llama Todas las bicicletas que tuve, de Power Paola, que es una novela gráfica. Cada tanto lo abro y veo algún capítulo o no sé, ya como está dibujado es muy hermoso. Parte de lo que había pensado para este capítulo, una de las secciones era llamarla a todas las bicicletas que tuve. Voy a aprovecharlo para preguntarte si tuvieras que escribir tu historia con la bicicleta, ¿qué bicicleta sí o sí, más allá de la que ya me nombraste que salía a pasear en esta vuelta que estamos dando, qué bicicleta sí o sí empieza a narrar esa historia? Yo creo que es la bici playera de todos colores que tuve cuando tenía 14 15 años, que me la Oh, regalaron en una Navidad y como yo había pedido una bici en realidad, pero no me decidía qué color y mis padres estaban como, pero ¿de qué color querés la bici? Yo no quiero elegir un solo color, entonces me compraron una bici que tenía 5 o 6 colores. no, los Así que amo. sí, 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 era muy hermosa, era como un arco iris. Y bueno, para mí esa bici
fue re linda, la que más años la tuve. Después la pintamos de violeta y existe todavía, la tiene mi primita. No la usa mucho, pero está ahí todavía, la playera. Cuando a veces no se usan, yo no puedo dejar de pensar en Toy Story y como que, bueno, ¿cuándo va a ser el momento en el que otra persona... Sí, tal cual, le dé vida a esa bici. Esa bici no tenía nombre, pero bueno, yo me la acuerdo mucho. Sí, de este libro creo que recolectar las partes de su vida, asimilando, digamos, qué bici tenía en ese momento, es algo genial. Yo nunca lo había pensado así, como marcar las etapas según qué bici tenías. Pero cada etapa de la vida se puede pensar en clave de qué bici tenía. Así que eso es una cosa muy linda de este libro. Tengo entendido que tenés algunos proyectos ahí en puerta de poder socializar. Primero de los libros está en inglés, ¿no? Sí, justamente estos dos libros, que son los manuales de comportamiento de damas en bicicleta, tienen una mirada europea, bueno, de hace 150 años atrás, y bueno, por ahí creo que estaría bueno tener la mirada, el manual de comportamientos y normas de vestimenta actual y latinoamericano. Esa es como lo que me gustaría poder escribir. Vamos a ver si sale. Qué hermoso. Sí o sí tiene que ser con las voces de otras mujeres, de otras personas que han pensado en cómo, no sé, creo que a veces incluso cómo nos vestimos para salir en bici se piensa muy diferente, siendo varón, siendo mujer, siendo disidencias, si estamos cómodos o no estamos cómodos. Ya es algo como para escribir, no sé, un buen capítulo acerca de eso. Y muchas otras cosas. Bueno, nuestro primer encuentro creo que fue en Córdoba, en el Sí, Contrapedal. el encuentro contra Ahí, pedal, sí. o sea, estuvimos juntas en el Foro Argentino de la Bici en el 2017 en Santa Fe, pero no nos conocimos. Ujú. Nos perdimos esa oportunidad en ese momento. Y después, bueno, fue ahí en ese contrapedal tan hermoso que para mí fue también como un parteaguas en la experiencia, esto de darme la posibilidad de pensarme como activista también, porque medio como Ujú. que me vinculaba más como, bueno, trabajar para una ciudad en particular y como que tenía esas contradicciones. Y después te vi llegar a la sede de ese momento de Rosario en Bici, de STS, con unas frutas en la mano, recién llegada de Santa Fe, para organizar una de las reuniones presenciales del Foro Mundial antes de que venga la pandemia, ¿no? Como- Sí, sí, en febrero, por ahí, febrero 2020, creo. No, o 2019, no me acuerdo. me parece que era el 2020, fue ahí al toque de que se cierre todo. Claro, un mes después nos encerramos. Sí, 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 tal cual. Sí, me acuerdo mucho de esa reunión. Y después al final fue todo virtual, que es una locura cómo logramos hacer eso. No sé si te acordás, pero nos juntábamos todos los martes por Zoom, 2 o 3 horas. 3 horas virtual, pero bueno, pero después era necesario, queríamos hacer eso y sabíamos que estaba bien hacerlo y así fue. Sí, tremendo, tremendo. Muy hermoso. Me quedo pensando en si este capítulo no tenemos ni idea quién lo va a escuchar, pero pensaba si nos llega a escuchar que un poco es el para quién estamos pensando en este espacio. Bueno, además de para nosotras, que para mí es un placer inmenso como esto, como recorrer estos hilos de la bici, pero pienso en una mujer que por casualidad llegó hasta acá y no sabe pedalear. Mm, ¿Qué le podríamos decir de qué podemos hacer con eso? buena pregunta. Y creo que lo que decíamos un poco antes de poder estar en la ciudad como de una manera autónoma, buscando moverse desde el deseo, desde la elección de dónde ir, de cómo ir. Esas cuestiones se pueden conseguir andando en bicicleta. Creo que eso, más que nada. Una vez, una amiga nuestra, también activista, Jime, dijo algo que ella sintió que podía ir al trabajo en bici cuando estuvo en otra ciudad de visita y vio a una mujer
que estaba vestida como con un uniforme o con un traje o como un look medio ejecutivo, suponiendo ella que esa persona iba en bici a trabajar, y se dio cuenta que ella también podía llegar a ir en bici a trabajar. Entonces, esa anécdota que ella cuenta siempre, que para mí es muy importante porque es justamente eso, qué podemos hacer estando en la calle siendo mujeres en bici, inspirar a otras, digamos, ya solamente de ir en bici podemos, no sé, que haya una niña que no solamente ve varones circulando en bicicleta, sino que también mujeres o otras niñas, incluso andando en bicicleta, puede imaginarse que ella también puede hacerlo, digamos. Así que ya solo la acción de pedalear y estar en la calle con la bici es algo importante y poderoso. Y bueno, ni hablar de que, bueno, si después se despierta algo un poco más profundo, la invitación a organizarse o a sumarse a alguna organización, como hay tantas en todas las ciudades, sin duda que te transforma sí o sí. También le podemos decir a estas mujeres que si no saben pedalear o hace años que no lo hacen, averigüen porque seguramente en sus ciudades haya algún espacio o alguna persona dispuesta a ayudarlas en el camino. Y si no, también las invito a que me escriban a @pedaleasmosjuntas y vamos a tratar de orientarlas porque si sienten el deseo de pedalear, no lo dejen pasar. Siempre hay tiempo para empezar a hacerlo. A mí me encantó conversar con vos. No sé cómo. A mí también, amiga, mucho. Me interesa como mucho resaltar tu sensibilidad para que ciertas cuestiones te despierten. eh, Nada, las ganas de transformar, las ganas desde el enojo también a veces, otras veces desde el amor más puro, porque creo que son todas las emociones que vamos atravesando. Digo, no, nada es Ujú. color de rosa, el activismo no es color de rosa. No, no, no. Tiene Para nada. rosas, tiene espinas, tiene todo, viene completo. Pero sí que Sí, es un refugio, sí, así sí, que sí. eso, las puertas de nuestros espacios están siempre abiertas para esas almas curiosas. Bueno, ¿cómo te pueden buscar las personas si quieren saber? También tenés otras gustos que te das, como por ejemplo recolectar los comercios que se llaman el rey de tal cosa. Sí, otras cosas, o sea, eso es como también otra manera de encontrar cositas curiosas en las ciudades. Hay muchos comercios en todas las ciudades, hay uno que se llama el rey de algo o la reina de algo, el rey del repuesto, del pan, hay muchos, muchísimos. Muchos También reyes, ¿no? muchos reyes, muy pocas reinas, pero muchos reyes. Pero yo lo pienso como una curiosidad de que de pronto hay personas más atentas en la ciudad que están buscando reyes. Y hay reyes de todas las ciudades, porque hay un montón de gente que me manda reyes, sus reyes. Así que como esas curiosidades de las ciudades me divierten un montón. Bueno, mi Instagram es Yami Maribel y el Instagram de Rosario en Bici también es así, @Rosario en Bici. Y el Instagram de Argentina en Bici, que es @argenbici. Todos esos como para... Ahí después el del Foro Argentino de la Bici, que es Foro Argentino Bici, @Foro Argentino Bici. En todas esas cuentas estoy detrás un poco. Y en muchas otras que no sabemos. Y hay muchas otras, sí. Bueno, nosotros ya vamos pegando la vuelta. Espero que no se largue a llover torrencialmente en el camino, como nos pasó aquella vez, no sé si ¿Te recordás. acordás? Sí, yo ya esa vez aproveché, me bañé y quedé limpita. Qué lluvia, sí me acuerdo, volviendo de la Florida. Fue Empapada llegamos. una lluvia torrencial, pero que inolvidable, ¿no? Como Sí, sí, una frescura increíble. Un día de mucho calor, así que era hermoso. para mí fue un placer enorme dar esta vuelta con vos. Y bueno, seguramente nos encontremos en otra vuelta en un tiempito. Bueno, dale, te espero para otra vuelta en bici. Quisimos con este espacio empezar a pensar a la bici como recuerdo que despierta y que abre mundos. Dice Marc Augé en el elogio de la bicicleta:
Nadie puede hacer un elogio de la bicicleta sin hablar de sí mismo. La bici forma parte de la historia de cada uno de nosotros. Su aprendizaje remite a momentos particulares de la infancia y la adolescencia. Yo agrego que también pueden ser de la adultez. Gracias a ella, todos hemos descubierto un poco nuestro propio cuerpo, de sus capacidades físicas y hemos experimentado la libertad a la que está indisolublemente ligada. Para alguien de mi generación, hablar de la bicicleta es pues evocar fatalmente muchos recuerdos. Pero esos recuerdos no son solo personales, están arraigados en una época y en un medio, en una historia compartida con millones de otros. Ojalá te haya gustado esta conversación y si es así, puedes compartirla con mujeres, con niñas, con amigos, con amigas, con amigues, que quizás puedan encontrar en la bici ese motor de deseo que encontramos nosotras. Hasta la próxima vuelta.